Muy bien, mis hermanos, son invitados una vez más a inclinar su rostro, para poder hacer una oración. Bendito Padre, que conoce la alturas de los cielos, gracias le damos con su poder y su misericordia, le rogamos que nos pueda brindar de su espíritu para poder seguir comprendiendo su palabra, sobre todo en estos tiempos tan complicados, que te abra nuestros sentidos. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, son invitados entonces a abrir sus Biblias en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a continuar entonces con el tema de los sellos. En Apocalipsis capítulo 6. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del caballo blanco. ¿Ya? Cuando se abre el primer sello, Juan ve el caballo blanco y este jinete tenía en la mano un arco y se le entregó una corona y saliendo venció para vencer. Esta imagen es un hermoso símbolo de las victorias del Evangelio del primer siglo. ¿Se recuerdan que lo habíamos hablado? Sí. La victoria del primer siglo, desde el tiempo del año 34 hasta el año 100, que es cuando muere Juan. Muy bien. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero abrió el segundo sello? Veamos entonces capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Qué dice el versículo 3 y 4 de Apocalipsis? Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo sirviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo vermelho. Y al que lo montaba le fue dado poder visitar de la tierra la paz. ¿Y qué mandaste? Unos a otros y se le dio una gran espada. Muy bien, entonces como se ve acá, siempre la imagen, se ve entonces un caballo vermelho, de color como concho vino, ¿cierto? Con una espada ahí. Parecido al cortacillo. Y con una espada en su mano. Dice aquí, al abrir el segundo sello, Juan ve un caballo rojo. Este color en la Biblia es asociado a las guerras y a la muerte. Veamos que alguien me busque Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 22, por favor. Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 22. Mientras tanto lo encuentra, yo continúo. Dice, este jinete representa muy bien al Imperio Romano. Cuando sus emperadores llevaron a cabo terribles persecuciones contra los cristianos, quienes fueron víctimas de la intolerancia para con fe y con Dios. Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 22. Amén. Si le puede dar lectura, por favor. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Muy bien, aquí ellos vieron, ¿cierto? Las aguas rojas como sangre. ¿Por qué las aguas estarán rojas como sangre? Porque efectivamente hubo gente que murió. Ustedes saben que cuando fue, hermanos, el genocidio de Ruanda, lo que hicieron fue la gente, la empezaron a matar y a tirar hacia los ríos, y la gente, claro, obviamente la sangre empezó a teñir el agua. Entonces se empezó a ver en el genocidio de Ruanda, hermanos, empezó a verse el agua como sangre. Es un inicio de guerra. ¿Y saben contra quiénes se fueron en el genocidio de Ruanda? ¿Conocen ustedes la historia? En el genocidio de Ruanda, hermanos, se dividió en dos. Ruanda. Un grupo que pertenecía a los hermanos adventistas y otro grupo que pertenecía a otras denominaciones. Y dijeron un día, hermanos, hablando por la radio, había un tipo que estaba dando ahí la interlocución diciendo que tengan cuidado porque en cualquier momento iban a dejarse caer los árboles. Y esto estaba hablándose en la radio, hermanos. ¿Y qué significancia tenía? El hecho de decir que se iban a dejar caer los árboles era que iban a dejarse caer toda la gente que estaba en contra de los adventistas, quienes eran aborrecidos, hermanos, por este mensaje. Y se acercaron a ellos y los encerraron, hermanos, les dieron una encerrona y los mataron, hermanos. Los mataron. Por eso se llama el genocidio de Ruanda. Y este grupo, hermanos, de gente que estaba, que eran muchos, hermanos, hacía que la sangre vertiera como
o sea, como el río se vertía como sangre, hermano, porque toda la sangre de las personas era la que caía hacia los ríos y además las personas la tiraban, hermano, los que flotaban en el agua, pero por montones. Por montones. Aquí hay toda una historia también dentro de esto, hermanos, porque dentro del genocidio, de hecho lo pueden buscar después en YouTube, hermano, genocidio de Ruanda, y van a conocer toda la historia. ¿Ya? Van a conocer todo. Ahí hay toda una historia y hay una hermana que se salvó, hermanos. Hay una hermana de Ruanda que se salvó. Y ella dice que ella estaba con su esposo, que él era pastor, y estaban ellos tomados de la mano, sus hijos estaban todos ahí atentos. Cuando llegan estos tipos, cuando se dice que iban a empezar entonces a dejar caer los árboles, empezaron a golpear las puertas, las tiraron abajo, entraron con machetes, matando a todo el que había, y ella con su esposo, su marido, dice, estaban tomados de la mano. Cuando llega el victimario, ¿cierto? O sea, el atacante, y les ataca directamente, dice que ella vio cómo su marido muere tomado de la mano al lado de ella, y ella también le da un machetazo por aquí cerca del cuerpo, pensando de que ella estaba muerta, hermanos, la dejaron ahí entre medio de todos. Pasó toda una turba que venía matando a todos los que todavía quedaban vivos. Y ella dice que no se dieron cuenta, pensaron que ya estaba muerta y la dejaron porque ella quedó encima de otros cuerpos. Pasaron como 3 días, dice. Desde ese momento, como 3 días, con su herida ahí al aire, todo. Y entonces dice que los tipos avanzan. Mientras ellos van avanzando con las matanzas, entonces aparece otro grupo de gente y la alcanzó a tomar a ella después de toda la turba que hubo, buscando a las personas que estaban aún con vida, y las llevaron hacia sanatorios. En esos 3 días entonces se declara de que fue un genocidio nacional. ¿Ya? Y entonces se empieza a sentenciar a todos aquellos a quienes habían matado a la gente. Y dice que ella llega al hospital, estuvo varios años, estuvo como 2 años, parece que intentando en recuperación, 2 o 3 años estuvo en recuperación, hasta que logró sanarse completamente. Quedó con una cicatriz tremenda, los recuerdos de que mataron a su esposo, sus hijos, todos. Y dice de que ella siempre se recordaba respecto a la situación esta, de por qué el Señor le permite a ella quedar con vida. Siempre lo recordaba. Su esposo ahí, ellos tomados de la mano firme hasta el fin. Ella vio caer a su esposo a muerte, al cual ya no hubo qué más hacer, pero ella queda con vida. Resulta de que después se hace una campaña, hermano, se hace una campaña para poder ir a ver a estos tipos que habían estado en el genocidio. Y dice que ella va entrando a la cárcel y ella reconoce a quién fue la persona que mató a su esposo y le dio el machetazo a ella. Cuando sucede eso, ella piensa, Señor, ¿por qué quedé con vida? Posiblemente sea su voluntad de que ahora yo le predique a ella. Y este hombre, cuando la ve, no la reconoce. No la reconoce. Había pasado ya 3 años de la recuperación de todo. Por lo tanto, ella se acerca y ora al Señor y le pide que le saque el rencor de adentro y que aprenda realmente a enseñar un evangelio como corresponde. Y ella se acerca a la cárcel y le empieza a dar estudios bíblicos a ese joven. El joven se convirtió, pero el joven aún no sabía quién era ella. Termina el estudio, y cuando termina el estudio bíblico y él acepta al Señor con fe y con amor, ella le dice, ¿sabe quién soy yo? Y él dice, yo fui una mujer a la cual le arrebataste a su marido. Tú fuiste quien también me dio un machetazo a mí, y ella le muestra las marcas de su herida. Estuve 3 años en recuperación. Y el joven, porque era un joven, cayó de rodillas pidiendo perdón. Y es más, cuando estaba ya dando esta tremenda entrevista, porque esta mujer estaba dando la entrevista de lo que ella vivió, y le dice, miren, no es solamente esto. Y lo hace entrar y le dice, este joven yo lo adopté ahora como mi hijo.
y le hace entrar al asesino de su marido, pero que ella ahora lo considera un hijo porque tuvo una nueva vida. El periodista se le caían las lágrimas por ese tremendo testimonio. Ahora este joven, que es mi hijo, que yo lo adopté como mi hija, es pastor. Las personas del mundo a veces no saben lo que hacen, si no les digo que la persona le tiene. Sí, que era lo que los demás van haciendo. Ahora, hermanos, de todo esto, recordar, el ámbito era por el tema de la sangre. El ámbito era por el tema de la sangre, ¿cierto? El versículo que leímos en Segunda de Reyes hablaba de que el río corría como sangre. Y el genocidio de Ruanda, hermano, va a ser algo muy parecido a lo que va a pasar en el tiempo del fin. Porque va a llegar un momento cuando van a cerrar a los hijos de Dios y van a decir: a muerte, hermano, mátenlos. Porque esto ha pasado en toda la historia. Sí, porque el Señor dice que va a producir un gran. Recuerden, hermano, el genocidio de Ruanda. Seguimos y dice: el segundo jinete recibe la orden de quitar la paz de la tierra e impulsar a los hombres a matarse entre sí. También recibe una gran espada, y en este conjunto de información indica que después de la era de la pureza cristiana, después del cristianismo del año 34 hasta el año 100, o sea que aquí estaríamos hablando del año 100 hacia adelante, en el primer ciclo, y el amor y la paz se retirarían de la iglesia. Todo dejaría de ser como antes. Y saben que esto fue algo que empezó a suceder. Después de que muere Juan, la gente empezó a titubear, hermano. Ya no tenemos discípulos, ¿quién más nos va a dirigir? Ese está el problema, pues se acaba la cabeza y queda el cuerpo. Pero siendo sustituido por un espíritu de controversia, instigando a los cristianos a destruirse unos a otros. Y entonces empieza una persecución donde ellos empezaron a entregar, hermano. Esto fue terrible. Después del año 100, venía la gente: nosotros estamos buscando cristianos, los vamos a matar. Ellos eran cristianos. Allá en esa lugar de unos cristianos. Se empezaron a entregar, a vender su propia fe. El sello corresponde al periodo de la iglesia de Esmirna, que testificó el martirio de millares por el amor del Evangelio. El periodo del segundo sello se extiende desde la muerte de Juan hasta los últimos discípulos, al morir alrededor del año 100 después de Cristo, y hasta la firma del edicto de Milán. Hasta ahí llegó, desde el año 100 hasta el edicto de Milán, por el emperador Constantino en el año 313. O sea, fueron 100, 200, 300. Fueron 200 años más, hermano. 200 años más donde se entregaban los unos a los otros, hasta el edicto de Milán con el emperador Constantino. Este edicto declaraba que el imperio romano permanecería neutral en relación con el credo religioso, terminando así oficialmente con las persecuciones y devolviendo los lugares de culto a las propiedades fiscalizadas del cristianismo. O sea que empezaron a fiscalizar lugares. ¿Qué van a visitarse? ¿Va a ser el último Dios? Así le fue dado al cristianismo la legitimidad. La iglesia respiró en breve un periodo pequeño de paz. Nada más que un periodo pequeño de paz. Porque aquí se le estaba vendiendo una supuesta paz. Pero vamos a ver qué sucedió más adelante. ¿Qué vio Juan cuando el Cordero abrió el tercer sello, hermanos? Para esto vamos a ver el versículo del 5 al 6 y vamos a ver qué pasó después de esto, después del edicto de Milán. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer sirviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 sobrevivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6
llévate cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien, entonces se ve un caballo negro que tenía una balanza en su mano. Por lo tanto, aquí, hermanos, esta balanza y estas medidas tienen que ver con algo, hermano, porque está hablando de la cebada, está hablando de La comida. comida, hermanos. El caballo blanco del primer sello representa la pureza del evangelio que avanzó victorioso en los días de Éfeso. El caballo negro debe significar que la religión y el poder civil, cuando estaba Constantino en el año 313, oficializó el cristianismo como la religión del Estado, hermanos. Eso es lo que pasó. Si anteriormente el cristianismo había sido conquistado a través de Roma, ahora Roma estaba conquistando el cristianismo. Es importante, hermanos. Roma al principio conquistaba, ahora está conquistando el cristianismo, se metió dentro del cristianismo, hermanos, se infiltró. Saben que la Iglesia Católica, hermanos, la Iglesia Romana Católica tiene la costumbre de infiltrar gente y para eso nacen los jesuitas. Y saben que un jesuita, uno de los primeros jesuitas que se infiltró, hermanos, fue en 1930, Leroy Blount, y trajo a la Iglesia Adventista la Trinidad. Introdujo la Trinidad a la Iglesia Adventista. Después de esto, los jesuitas empezaron a infiltrarse en diferentes lugares. El credo de ellos está en internet, hermanos. Que ellos, cualquiera que se vaya contra la Iglesia Católica, sea niño, o sea adulto, o sea anciano, va a ser muerto con la espada, con la daga, con el hilo, si es necesario, para poder ahorcarlo y matarlo. Serán muertos desde el mismo vientre, con veneno. Y así habla de diferentes cosas. Y ese es el credo jesuita. Los jesuitas, ¿quiénes son, hermanos? Es un ejército. Es un ejército. Hay fotos donde salen los jesuitas, todos con un arma en la mano para el tiempo de la cruzada, para el tiempo también de cuando estaban intentando conquistar a la fuerza a la gente. Hermano, tengo imágenes de todo eso, por si acaso. Por lo tanto, es la parte importante para nosotros comprender, hermanos, y entender de que el Señor a nosotros nos está abriendo los ojos, dense cuenta de que ahora Roma se infiltró, y esta es la forma de trabajar de Roma. Roma está infiltrada, ahora está actualmente en Estados Unidos, hermano. La Agenda 2030 de la encíclica que actualmente se está sacando, que tiene que ver con el cambio climático, está Roma involucrada. La tierra va a pelear. ¿Correcto? Veamos qué más nos dice. El espíritu de comercialización y el materialismo envolvió el cristianismo. Varias doctrinas paganas ingresaron a la iglesia cristiana. Fue el periodo de las tinieblas morales. Ya no existía la ley, hermano. Hubo tinieblas morales. Aquí la gente después de guardar la ley. Empezó la apostasía, apostatar de la fe. Ya no creo ya en la iglesia, ya no creo ya en Dios, no quiero creer en nada. Empezó la apostasía de la fe, hermanos. Las doctrinas erróneas también empiezan a entrar para los pocos que estaban todavía creyendo. Empiezan a entrar todas esas doctrinas erróneas, como lo son la Trinidad, como lo son el templo con la cruz arriba, tomando los, ¿cuántos se llaman? Los santitos, que en realidad son ídolos paganos de la antigüedad. Ingresa también el cambio del sábado por el domingo. El jinete tenía en su mano una balanza. En la Biblia, la balanza es un símbolo de juicio. Veamos Daniel capítulo 5, 27. Que esto va tomado de la mano junto con Daniel. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tiene Daniel? No, la revisión de casa. ¿Cómo? La revisión de casa. Daniel, ¿cuánto? Daniel capítulo 5, versículo 27. Por favor, sí. 5:27.
Sí. Daniel capítulo 5, versículo 27. No, Daniel. Sí, pero es que pesado. Ah, correcto. Ese mismo. Ese mismo. Ese mismo. Correcto. Entonces, la palabra tekel, pesado fuiste en balanza. Por lo tanto, esto tiene que ver con juicio, hermano. Cuando Belsasar estaba siendo enjuiciado y se escribió en la pared, tekel, menos bar, ¿cierto? Entonces lo que se le estaba diciendo, pesado ha sido la balanza y cuesta ya alto, perecerás, morirás. Daniel capítulo 5, versículo 27. 5:27. En el tiempo del caballo negro se da un mensaje de advertencia del juicio venidero, donde cada alma sería pesada, y si no se hubiese arrepentido, será hallada falta. Se escucha una voz diciendo, una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario. Un denario era el salario normal por un día de trabajo. Con él se podía comprar una medida de trigo de 600 gramos, o 3 medidas de cebada, casi 2 kilos. La cebada era consumida solo por los más pobres, era un tipo de alimento más inferior al trigo. En tiempos normales, con un denario se compraban 24 medidas de cebada, pero ahora solo se compran 3. Es decir, que había escasez de alimentos. Esto representa hambre, y el hambre que se está representando es hambre espiritual, porque la iglesia empieza a pasar por una espiritualidad que está decayendo. ¿A raíz de qué? A raíz de los errores, a raíz de las tradiciones, a raíz de que ya se estaba vendiendo el cristianismo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica se infiltró, el sistema romano y el imperio romano se infiltró en los cristianos. Los cristianos ya no tenían tanta fuerza como en el principio. Pero el día había su apóstol pidiendo así como los hermanos de la iglesia, que decía que yendo a la iglesia un mundo, y fuera a los hombres. Amén. Y resulta de que yo también pido lo mismo. También pido lo mismo porque a veces, hermano, la gente que está dentro de las iglesias están haciendo exactamente eso. ¿Para qué querer demostrar algo que no son? Si son de Dios o son del diablo, que tomen su decisión, pero la escritura es clara. Ojalá fuese frío o caliente, pero si fuese tibio, ¿qué dice la escritura? Tengo mi caliente y boca. Por lo tanto, hermano, ya el Señor está vomitando a la gente que está inconfusa. O es o no es. Es así de simple. Pero el Señor, como que me gusta el Evangelio, pero que también me gusta el mundo. ¿Es o no es? Hermano, entonces, ¿por qué motivo nosotros debemos ir purificando nuestra vida? Porque el tiempo se está acercando y el Señor tiene que tomar una decisión. Dice, como la palabra del profeta lo describe, y añadió, oh hijo de hombre, he aquí, yo quebrantaré la provisión del pan de Jerusalén. Comerán pan racionado con angustia y beberán del agua por medida y horror. Ezequiel capítulo 4, versículo 16 y 16. El trigo es el símbolo del evangelio puro. Es de la palabra de Dios y del pueblo de Dios. Mateo capítulo 24 hasta el 30. De Mateo capítulo 24 hasta el 30, capítulo 13, versículos del 24 al 30, perdón. Mateo 13, del 24 hasta el 30. Vamos a ir para allá. Mateo capítulo 24, capítulo 13, perdón. Capítulo 13, capítulo 13 del versículo 24 hasta el 30. Dice así. Mateo capítulo 13, del versículo 24 hasta el 30. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo, sembró la cizaña en el trigo y se fue.
Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Dijeron entonces los siervos del padre y la familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quién es pues? Que vayamos y la arranquemos. Él le dijo: no sea que arranquen también la cizaña, arrancando la cizaña también arranquen con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermano, la mezcla. ¿Qué significa? Dentro de las iglesias, ¿qué existe hoy en día? Hay una mezcla, hermano, un error. Pero ¿qué les dijo? Déjenlo crecer juntamente, ¿sí o no? Hasta el final, cuando ya estén grandes, entonces vayan y arranquen la cizaña primero. Y el trigo, déjenlo aparte. Entonces, hermano, esto es un llamado para poder comprender de que hay gente infiltrada dentro de las iglesias. Muchos de los jesuitas, hermanos, se están metiendo dentro de las iglesias desde mucho tiempo para poder evitar de que se estudie la palabra de Dios de esta forma. Bendecidos somos, hermanos, que el Padre sea alabado y glorificado, nuestro Señor Jesús Mesías, por eso también alabamos y glorificamos. Porque efectivamente, hermanos, nosotros aquí podemos ver qué cosa, el cumplimiento, hermanos, el cumplimiento, iglesias que están apostatando de la fe. Esa falsa actuación, hermano, de que el Espíritu Santo se derrama, ¿cierto? Y que ahí ellos están danzando y saltando, que el don de lengua, que un falso profeta apareciendo, hermano, que creyendo en la falsa Trinidad, que creyendo en los ídolos, que creyendo en el domingo, que creyendo que el Señor clavó la ley en la cruz, cuando en realidad, hermano, eso no es bíblico. Nosotros entendemos, ¿cierto? No existe ningún versículo. Y aquí es donde se desafía a cualquier persona que se encuentra un versículo en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis que diga Trinidad, entonces yo lo creo. Pero no existe. Un cambio del sábado por el domingo, 9 versículos de la resurrección y ninguno cambia el día. Hermano, no quiero empezar con una señora vecina en Cataluña habla de esto. Exactamente, yo lo que hablamos nosotros, la tienen muy clarita, pero la Trinidad la tiene. Ahí está el Trinidad, pero ¿por qué la Trinidad? Ahí está el Trinidad, ¿por qué la Trinidad le dice no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que manda a la tierra al cielo. Es el Espíritu de Dios. Lamentablemente, él también lo mismo que lo que ustedes, que la anterior del antiviroliano no se comía carne, que se comía puro vegetales, cosas normales, porque no quedó nada después. También no pasamos. Y así todo. Y la ley nunca ha sido, Dios no viene a cambiar la ley. Aquí vemos entonces, hermano, que la gente igual está siguiendo en parte tradiciones de hombre. ¿Quién trajo tradiciones dentro de la iglesia? ¿Quién fue el que trajo el purgatorio? La iglesia católica. ¿Y por qué se escucha del purgatorio dentro de la iglesia evangélica? Porque copian lo que no existe, hermanos. ¿Por qué también se hagan unas pequeñas rameras? Eso, la escritura las habla, pequeñas rameras, porque fornicaron con la gran ramera, y la gran ramera es la iglesia católica. Entonces, acá nos continúa diciendo, el trigo es símbolo del evangelio puro, como lo acabamos de ver. La cebada se parece al trigo, pero es un alimento inferior, no es el verdadero trigo. En los tiempos de Roma se utilizaba para poder alimentar a los pobres, mientras que el trigo era el alimento de los nobles. La cebada era la doctrina, aparentemente buena, pero falsa. Existía en abundancia, mientras que el trigo era la doctrina que tenía escasez, hermanos. El trigo tiene la buena doctrina, la cebada no. La cebada es inferior, no tiene la misma fuerza que el evangelio, porque está mezclado, hermano. Y eso es lo que comían los pobres, lamentablemente, porque nadie más podía alcanzar a comer trigo, nadie más tenía acceso a la palabra de Dios como tenían acceso los romanos. Recordemos de que ahí fue donde ellos pasaron la Biblia en latín. Y quien sabía el latín era solamente los nobles.
y personas de altas cumbres, y los que eran católicos directamente, los que eran romanos. Pero si yo no sabía latín, entonces coma la cebada nomás. Por esto era necesario hacer una elección entre el trigo y la cebada. La persona que tenía la ganancia de un día de trabajo en sus manos podía comprar una medida de trigo o 3 de cebada. Cada uno debía de elegir. Cada persona tenía que tomar su decisión. ¿Sigo la palabra de Dios como está, con lo poquito que se sabe y soy fiel? ¿O sigo la palabra mezclada con la Iglesia Católica, con el sistema del Imperio Romano? El tercer sello es paralelo a la iglesia de Pérgamo, porque estaban sufriendo por los ataques de la doctrina de Balaán y los nicolaítas. Esta doctrina estaba muy fuertes. La voz dijo: no hagas ningún daño al vino ni al aceite. Es clara la palabra en Apocalipsis. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. No le hagas daño al Espíritu de Dios. Porque, hermano, ¿cómo realmente se alimenta el Espíritu de Dios? ¿Usted sabe? ¿Sabe? El Espíritu de Dios, hermano, se alimenta con justicia. Si no hay justicia, el Espíritu no vive. Uy. Ahora dice, dice al libro de Zacarías capítulo 4, versículo del 2 al 6. Zacarías está, Mateo un poquito antes, hermano. Zacarías capítulo 4, versículo del 2 al 6. Zacarías 4, versículo del 2 al 6. Y dice así: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí mirando, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Por lo tanto, hermanos, 2 olivos. El olivo, hermanos, nosotros recordamos Romanos capítulo 11, habla acerca del olivo, el olivo original. ¿Quién es el olivo original? Cristo. Aquí nos dice ahora que hay 2 olivos, por lo tanto hay representación de 2 seres. El Padre y el Hijo. Y el aceite que sale de ahí es el Espíritu Santo que es emanado de ellos. Y esto iba a Zorobabel, hermano. Iba, ¿por qué motivo? Porque es el Espíritu de Dios, dice el texto. El Espíritu de Dios es el que se estaba manifestando. Por lo tanto, la Trinidad, hermano, para que se entienda, el Espíritu del Señor es lo correcto. ¿Qué es lo incorrecto, hermano? Es decir, que el Padre es Dios, una persona, que el Hijo es Dios, una persona, y que el Espíritu Santo es Dios, una persona, porque eso no lo dice la Trinidad. Eso es Trinidad. O que los 3 son uno. También es falsa Trinidad. Ahora, el Padre y el Hijo dice, uno son el Espíritu, pero son personas diferentes. ¿Cierto? Dice, uno somos, y la palabra es Ejad. ¿Ya? Y la palabra Ejad habla justamente de unidad. Pero aquí viene la parte importante, la unidad es espiritual, hermanos. Ustedes son todos seres independientes, pero todos tienen un espíritu, que es lo que nos une. Sí. Zacarías 4, versículo del 2 hasta el 6. Ahora, la parte importante para nosotros aquí debe ser esto, hermano, que nosotros debemos de tener la claridad. Es que el aceite es la representación del Espíritu Santo. Y dice que es el Espíritu de Yahweh, es enviado de Yahweh a Zorobabel. Por lo tanto, para nosotros, hermanos, esto siempre va a ser así.
Los dos olivos representados aquí son el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Y ellos comparten, los dos entregan a Zorobabel el Espíritu. Porque dice que de estos dos olivos salía el aceite. De ellos es emanado. Romanos capítulo 8, versículo 9. Porque los otros dicen que el nuevo y el antiguo también. Correcto. Romanos capítulo 8, versículo 9. Es clarito, hermano, ya lo hemos leído varias veces. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, este texto clarifica de que el Espíritu es emanado de parte del Padre y también de parte de Cristo. Lo que nos decía Zacarías tiene la misma referencia. La misma referencia. Romanos capítulo 8, versículo 9. Esto es exactamente lo mismo que dice Zacarías capítulo 4, pero está dicho ya con claridad, hermanos. Entonces, hermanos, ahora la parte importante para nosotros. El vino es el símbolo de la sangre de Cristo. Mateo capítulo 26, versículo del 27 al 29. Mateo capítulo 26. Todos a Mateo capítulo 26. ¿26? 26, versículo 27 al 29. Y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por lo tanto, Cristo es el único, hermano, que nos va a tomar la Santa Cena en esta tierra más. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva. Y para nosotros, hermanos, esto es de continuo, debe de ser de continuo, porque nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo. Quien no tome la Santa Cena no recuerda el sacrificio de Cristo. Y eso, hermano, por eso es tan importante. Ahora, volviendo al tema acá, debido al hambre espiritual, el Espíritu Santo había de continuar enseñando a los corazones sinceros acerca de la sangre de Cristo. Este es el símbolo que se extiende. Ahora, recordemos de que el Espíritu Santo, hermano, no tiene vida propia, sino que proviene del Padre. Es el Padre mismo enseñándole a la persona. ¿Teníamos que decir más? Entonces dice, enseñándole acerca de Cristo. Este es el símbolo que se extiende todavía en el pueblo de Dios. Quienes debían ser protegidos de la corrupción y del hambre por la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de saber que si algún día yo me muero, hermanos, ustedes no van a quedar solos. Será el Padre mismo quien se hará cargo mediante Cristo de poder mandar su Espíritu para que ustedes sigan creciendo en el Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros no estamos desprotegidos. El Padre es Padre de todos los huérfanos de la tierra. Es Dios de todos los que quieren adorarle. Por lo tanto, amén, de los desvalidos. Por lo tanto, es bien importante, y Cristo jamás dejará de interceder por usted hasta que el Padre diga: este se envíe la hora, fin, se acabó el tiempo. Pero mientras tanto, sepa que Cristo, mientras tanto está intercediendo, Él no está diciendo: se va a arrepentir otra vez, pero después va a volver a caer. Hermano, mientras tanto usted se está arrepintiendo con sinceridad, Cristo está llorando delante de Dios, pidiéndole al Padre, diciéndole: Padre, por favor, se arrepintió, denle una oportunidad más.
Por eso es tan importante entender, hermanos, el sacrificio de Cristo. Es importante entender cuando Cristo está intercediendo por nosotros, porque es un intercesor. Él está rogando, Él está, antes de que el juicio se declare, Él está haciendo una petición. Se está jugando todas las cartas necesarias para que usted pueda ser salvo. Hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Después vamos a ver un poco más de qué es lo que vio Juan cuando se abrió el cuarto sello. Pero eso ya será para una próxima oportunidad. Quiera el Señor ayudarnos, hermanos. Y esto mismo, por si acaso con algo quedaron, hermanos, por si acaso con algo quedaron perdidos, este mismo va a subir también a la red. Y lo voy a mandar también al grupo para que lo puedan ver ya. Entonces cualquier cosita que haya quedado pendiente sin anotar, ahí la van chequeando. Lo importante es que esto va a quedar registrado, hermano. Es evidencia de que el Señor nos permitió en este día poder estudiar de su palabra. Muy bien, queridos hermanos, vamos a